Hola, bienvenidos. Vamos en un nuevo vivo. A ver si aparece Marcela. Hola a todos. Hola Marian. Hola Leti. ¡Feliz cumpleaños, Leti! ¿Cómo va? Bien, Cero, ahí estás. Hola. A ver, Cero a la derecha. Hola, Matu. Esperando a Cero a la derecha que acepte. Ahí va. Hola, 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 hola. ¿cómo Somos va? tres. Hay gente que ya me escribió y me dice, no empezó el vivo. Bueno, ahí tenemos una australina. Es Hola, sí. así. ¿Cómo van? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Es el ¿Se me tercer ve? vivo. ¿Estoy muy oscura o se Vos ve? estás oscura. Quiero que lo sepas. A ver, pará, si me pongo más atrás. Este horario no A lo ver, tenías previsto, no estaba no quiero, contemplado. no quiero Hola, Sil. que, Seguís oscura, te voy a decir la verdad. a ver, Ya empezamos, ¿eh? Estamos esperando que llegue ahí, un poquito más de gente. ¿te aclaró? Sí, está claro. Bueno, Bueno, buenísimo. bueno, les doy a las 5 personas que están el bienvenido a este tercer vivo, a esta propuesta de no quedarnos quietos en esta cuarentena. La idea, la iniciativa tiene que ver con compartir experiencias, conocimientos y herramientas de la gente cercana. Esos son clientes, colaboradores y amigos. En este caso es el tercer puesto. Este, Bien, Marcela Bairós, ahora ella se va a presentar, es la directora y creadora de Cero a la Derecha. Eh, Nos conocimos en la facultad, estudiando comunicación, hace ya mucho, a los tropezones. Y este año, por primera vez, porque yo estuve en la primer biblioteca humana y en algunas que otras actividades, siempre estuve ahí de cerca, cuando se gestó el nombre, me también. acuerdo, en la casa de tu viejo. Bueno, en varias, siempre estuvimos cerca y finalmente este verano pudimos hacer algo juntas que fue unos meses darle ahí, tratar de comunicar el Día de la Cero Discriminación, que para el que no lo tiene en agenda es el 1 de marzo, y, y bueno, y salimos con una propuesta como de muchos temas. Hicimos como un listado de recomendaciones, ¿no, Mache? Que lo enviamos a unos 50 periodistas, no Así me acuerdo. es, sí. Sí, bueno, porque nosotros desde Cero a la Derecha lo que trabajamos justamente es la cero discriminación, ¿no? Trabajamos temas de discriminación y prejuicios y trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Cómo nos expresamos. Entonces, por eso fue tan importante el Día de la Cero Discriminación y poder conectarnos con periodistas, ¿no? Porque la verdad es que este proyecto que se llama del sector social, que es un glosario de recomendaciones terminológicas para la comunicación libre de discriminación, se gestó en un comienzo pensado para periodistas, ¿no? Sí, Los periodistas como formadores de opinión, como gente que da información y que son las personas que casi como que determinan con qué palabras se va a describir tal situación, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de crisis de los migrantes, ¿no? En realidad, cuando empezó todo el conflicto en Siria, se hablaba mucho sobre la crisis de los migrantes, pero en realidad no eran migrantes, eran refugiados, ¿no? ¿Y qué significa cuando le ponían la palabra migración? ¿No? O sea, estaba toda esa, como, todo ese odio de vuélvanse a su casa, no son de acá, se generaba un montón de discriminación hacia la gente y no se entendía que el país de donde venían esas personas era un país que estaba en guerra, que corría en peligro la vida, ¿no? Entonces se tuvo que trabajar muchísimo el tema de las palabras para que
la comunidad internacional y cada persona en su casa entienda que no eran migrantes, sino que eran refugiados, Claro. ¿no? Entonces, es muy importante pensar con qué palabras o qué palabras usamos para definir cada uno de las situaciones por las que atravesamos, ¿no? Totalmente, ¿no? El poder de las palabras, que El poder de crean, las palabras. que Sí, creo que siempre fue una preocupación tuya, ¿no? De ver lo que la palabra está diciendo y lo que generan. Yo me acuerdo de esto que vos contás a veces de cuando fuiste voluntaria de una ONG y mm, estabas, y esto de la palabra vivienda digna, ¿querés contarlo? sí, seguro. Como nacimiento, o sea, ¿de dónde salió esta preocupación mía de las palabras? En el año 2012, después de ese volcán, no sé si se acuerdan, yo no me acuerdo cómo se llama el volcán, pero el que afectó a Ingeniero Jacobasi en el sur Sí. de nuestro país, yo me fui con una organización de voluntaria para ayudar en el sur, en una comunidad mapuche, que en una comunidad mapuche, en un pueblo paraje, que se llama Río Chico, que estaban muy afectados por las Por la cenizas del ceniza. volcán. Sí, el volcán fue en junio y yo fui recién en febrero, ¿no? Del año siguiente. Y lo que nos sucedió fue que la organización para la cual yo era voluntaria tenía un folleto. Ese Ujú. folleto era lo único que teníamos para identificarnos con la gente a la que íbamos a visitar. Teníamos las remeras, pero la remera no se la podíamos dejar, entonces, porque teníamos dos para usar cada uno de nosotros. Pero sí le podíamos dejar los folletos. Y en el folleto decía que la misión de la organización era para que todos los argentinos tuvieran una vivienda digna, Ujú. ¿no? Y entonces una noche, creo que fue la primera o segunda noche, éramos 4 Bienvenido, voluntarios. Pato. Vamos saludando. Dicen que hay que Ah, saludar a bueno, los que llegan. bueno, bienvenido Pato, bienvenida Bianca. Bianca es una voluntaria de Cero, voluntaria Bien, diseñador. Ujú. ahí va. Eh, Pato es libro humano. Ahí llegó Eh, Quintín. Hola Quintín, otro libro humano. Este, bueno, entonces, pasa que si saludo me pierdo dónde iba. Me cacho. Eh, No, no, entrabas a las casas y tenías que dejar algo. claro, la segunda noche nos juntamos los 4 voluntarios que habíamos ido en la misión y decíamos, chicos, ¿qué hacemos con estos folletos? ¿No? Porque vamos a Uy, te dignificar la quedaste. Ahí vivienda. estás. Espera que estás recuperando, Mache, ¿eh? Al menos ahí estás. Hola, hola, Ah, hola. sí. ¿Qué Entonces, hacemos con estos folletos? sí, claro, teníamos los folletos que la misión de la organización es para que todos los argentinos tengan una vivienda digna, ¿sí? Y entonces nos pusimos a pensar y decíamos, pero ¿qué? O sea, primero le estamos diciendo a la gente a la que le vamos a intervenir la vivienda que su vivienda es indigna y que nuestra intervención se la va a dignificar, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Primero, para determinar que su vivienda es indigna y segundo, para determinar que nuestra intervención se le iba a dignificar, ¿no? Ujú. Y nuestra intervención tampoco era que le estábamos construyendo un Claro. palacio, o Ese es sea, también el punto, porque por ahí ustedes lo hacían, ¿no? claro, nuestra intervención era una intervención de emergencia, porque las cenizas del volcán le provocaba muchos problemas en lo que era todo, la parte respiratoria y también en los ojos, o sea, generó bastante ceguera en ese momento o problemas en todo lo que es la vista. Sí, sí. Entonces, nuestra intervención era el sellado de ventanas, hacer burletes en la ventana, pero los burletes de la ventana no es que, o sea, eran hechos con papel de diario, ¿sí? Y cinta. Entonces, No viste, era nosotros nos preguntamos, precisamente lo que le cambiaba a la vivienda, no los dignificaba como... claro, claro, no era que le dignificaba la vivienda, sino que era una intervención de emergencia, ¿sí? Ujú. Eh, en-
vos pensás que este paraje estaba a 400 kilómetros de cualquier ferretería, ¿sí? Para ir a una ferretería un día que necesitamos ir, yo me tuve que ir a las 6 de la mañana y volví a las 10 de la noche porque había una combi que salía y una combi que entraba y esos eran los horarios, ¿sí? Entonces era un lugar muy complejo y esa era la solución que encontramos, pero realmente como la palabra, la expresión vivienda digna es muy fuerte, Claro. ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacíamos en ese momento era decirle a la gente, bueno, le dejamos acá el folleto, pero no lo lea, mejor charlemos, aprovechemos que estamos acá y charlamos, y después cuando nos vamos lo lee, porque realmente nos daba un poco de vergüenza. Nunca nadie nos dijo, ay, pero ¿qué nos están diciendo? Ay, pero ¿cómo? Sino que todos nos abrían las puertas, como enormemente, sí, vengan, entran, porque además éramos porteños y además éramos ajenos a ese pueblo y éramos como, ¿cómo se dice? Éramos la novedad. Sí. Pero bueno, después cuando volvimos a Buenos Aires y volvimos a la organización, le dijimos a la gente de la organización, bueno, fíjense esto, ¿no? Porque me parece que, y yo ahora siendo la directora de una organización, yo pienso que una de las peores cosas que nos puede pasar como organización es que nuestros voluntarios estén avergonzados de nuestra organización, ¿no? Entonces, si a nosotros nos daba vergüenza dejar el folleto, no está bueno para una organización, ¿sí? Entonces, bueno, ellos hicieron una investigación y descubrieron que Naciones Unidas había armado un memo y lo había distribuido a nivel internacional de que ellos recomendaban evitar el uso de la expresión vivienda digna y promovían el uso de la expresión vivienda adecuada. ¿Sí? Okay. Bueno, ese es uno de los términos que a mí me llamó mucho la atención ya desde hace bastante tiempo, o sea, imagínate, esto fue en el 2012, ¿sí? Estamos en el 2020. Y después otro término que también me llamó mucho la atención y que me traumó bastante, es la palabra madre, ¿no? Cuando, antes de que estuviera todo este movimiento de mujeres tan fuerte como está ahora, o sea, yo te estoy hablando del año 2008 y 2009, que yo trabajaba en otra organización, había tres tipos de destinatarios de los proyectos sociales, ¿sí? Tres estándar. Estaban los niños, o sea, niños y niñas, y después, una vez que crecían, habían otros dos. Proyectos de inserción sociolaboral, ¿sí? Que había carpintería, electricidad, computación, y después estaban para madres. Costura, tejido, hilado, cocina, ¿sí? Exacto. Sí, por ahí lo que estás diciendo, perdón, Mach, pero quiero... Sí. Es muy del mundo de los que transitan o transitamos las ONGs que está esta como escisión de la que habla Mache, que para el que lo escucha por primera vez es como por ahí, que le estás hablando en chino básico. Pero esto de pensar que la ayuda está dividida en estos sectores. Y si sos madre, esto es puntual que Marcela cuenta, ¿no? Que es cocina, costura, como limitado, acotado. Claro, bueno, ahora con el movimiento de mujeres, como todo esto se está modificando un poco, pero vos imaginate que en el año 2007, 2008, o sea, primero que los roles y los estereotipos de género no se cuestionaban casi, ¿no? Y cuando se hablaba de la identidad mujer, era la mujer rural, ¿no? Claro. La mujer que sufría violencia, ¿no? No existía la identidad de mujer en sí misma. Entonces, cuando un niño o una niña ya dejaba de identificarse con esa palabra, o sea, ya no quería ir más al rincón de lectura o había dejado la escuela y no quería ir al apoyo escolar, claro. ¿Sí? Para poder seguir en un entorno social comunitario, tenía que empezar a identificarse con alguna otra cosa.
Y si esa persona, y principalmente las mujeres, porque los varones, y por esto de los roles y los estereotipos de género, normalmente quieren generar ingresos para salir o hacer alguna cosa, muchas veces las mujeres no, Claro, ¿sí? Entonces, sí, la idea no era insertarse laboralmente cuando tienen 14, 15 años, cuando ya dejan de identificarse con la palabra niño, la única otra identidad a la que podían acceder para sí, generarse como una comunidad era la palabra madre, claro. ¿sí? Bajo ese Entonces, rótulo era el que les cabía para empezar a ver qué actividad o qué hacer. claro, entonces de repente yo pensaba, pero ¿acaso estaremos incentivando el embarazo adolescente a través de las palabras que estamos usando para definir o titular nuestros proyectos cuando todo el resto de nuestras acciones están destinadas a retrasar ese embarazo, ¿no? Como que había Entonces, una esa también, contradicción. claro, esa también fue una de las palabras que yo investigué, trabajé, charlé, compartí, como para ver cuál es el peso que tiene, ¿no? ¿Cuál es el mundo que estamos creando a través de ese título, ¿no? Ujú. Talleres para madres, ¿no? Porque si no soy madre, no tengo acceso al taller de costura, el acceso de cocina, de tejido, ¿sí? De Sí, sí, maquillaje. claro. Este, Sí, ahí ahí, Quintín ahí, había dejado un comentario. sí. Podemos decir que Quintín es periodista y es un libro humano, y eso nos da pie para introducir a esto de uno de los programas más fuertes y con más peso de Cero a la Derecha, tiene que ver con humanizando etiquetas, ¿no? Y Así es. Quintín es uno de los libros a leer, para Ujú, leer. sí. Leemos el comentario de Quintín, yo no lo leí. Sí, Dice, a ver. desde que aprendemos a hablar y escribir, subestimamos el poder de las palabras y su efecto en las personas. Gracias a Cero por su trabajo para intentar hacer reflexionar sobre eso. Gracias, Quin, te queremos también. Ahí Matías puso madre. Yo no sé si lo escribió antes o Antes, no. antes, antes. Bueno, si queda alguna duda, pregunta. Si siempre te dedicaste a esto, dice. Bueno, antes de, ¿Cero en qué año durante empezó? Cero tiene la personería jurídica desde el año 2013, el acta constitutiva es del 2011, tardó mucho tiempo la IGJ en darnos la personería jurídica, eh, pero bueno, muchos años antes yo empecé todo un trabajo, fui voluntaria y trabajé en otras organizaciones, tanto acá en Argentina como en el exterior, con experiencias súper interesantes. Y antes, después, trabajé en una empresa que fue como mi primer trabajo. Qué raro la IGJ, dice Sil, sí. Era una época que estaba mucho de paro, así que muy complejo el tema de sacar la personería. Sí, tardó más de un año. Sí. Eh, mm, Bueno, estábamos en el Humanizando etiquetas. Etiquetas, que cuentes un poco. Humanizando, Humanizando Etiquetas es un proyecto que es presencial en sus inicios. Ahora está un poco detenido por este tema de la cuarentena, pero durante 4 años lo estuvimos haciendo. Hicimos más de 24 actividades de Humanizando Etiquetas, por los que pasaron más de 1.200 personas. Y es una actividad que lo que busca es desafiar prejuicios a través del diálogo, ¿sí? Lo que nosotros buscamos con estas actividades es, invitamos a distintas personas que son voluntarias de la organización, como Quintino, como Pato, eh, que son personas que tienen alguna característica por la cual a veces se los discrimina o se los estigmatiza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que vivía en la calle, o una persona trans, o un inmigrante de Venezuela, como Quintín. Entonces, la idea es que con este proyecto vos podés charlar por media hora, como máximo media hora, para
hacerle vos las preguntas que quieras. Son conversaciones que son individuales y son privadas. O sea, no hay nadie escuchando. Vos tenés la libertad de preguntarle lo que quieras siempre con un marco de respeto, ¿no? Eso es como condición para que estas conversaciones se den. Y la idea es que pueda haber un ida y vuelta. No es que son unas entrevistas, sino que la idea es que sea un diálogo. Estas actividades las hacemos con actividades multitema, como les conté, con personas en situación de calle, con inmigrantes, con refugiados, y también hacemos algunas de temática específica, como libros de vida, vida escrita con VIH, que son personas que están atravesadas por el virus del VIH de alguna forma, o que viven con VIH, o son la pareja, padre, madre, compañero de trabajo, ¿sí? Y después tenemos libros de la memoria, que los libros de la memoria son personas que de alguna forma vivieron la última dictadura cívico-militar de una forma muy particular, como puede ser un sobreviviente de un centro clandestino de detención, tortura, exterminio, o un familiar de una persona desaparecida. También como libros humanos hemos tenido a uno de los nietos recuperados, a la fiscal de la megacausa ESMA, a uno de los abogados, a una jueza. O sea que Humanizando Etiquetas tiene como dos subhijos, o sea, digo, dentro de los que son los libros de, o sea, tenemos estas dos subcategorías, pero todo entra dentro del programa Humanizando Etiquetas, que es esta propuesta de uno a uno, para que el propósito es eliminar prejuicios. Claro, nosotros decimos que, viste, como para encontrar la humanidad detrás de esa etiqueta, ¿no? Como está la trans, o el discapacitado, o el gay, ¿no? Pero de repente si vos la conocés a Jessie, lo conoces a Patricio, lo conoces a Quintín, la conoces a Mirna, empiezan a tener nombre, ¿no? Perdón, empiezan a tener nombre y tienen una cara y los conoces y te cuentan sus experiencias. Son todas personas que cuentan sus experiencias en primera persona. No es que buscamos especialistas en VIH o especialistas en diversidad, sino que lo que buscamos es que las personas puedan contar su experiencia en primera persona. Y eso es lo rico, ¿no? Pato siempre dice, que a mí me encanta cuando lo dice, él siempre dice que lo que esta actividad da es que pone como en agenda, no sé, lo dice mucho más lindo, la conversación, ¿no? O sea, que hoy en este mundo de las redes sociales, de todo lo grupal, de todo, esta actividad lo que hace es que dos personas estén durante media hora conversando, mirándose a los ojos, sin mediar tecnología, ¿viste? Como muy concentrados y muy interesados en la vida de la otra persona, cosa que hoy es muy difícil de lograr, ¿no? Sí, la magia que tiene el encuentro, ¿no? Ese cara a cara, una charla cercana, o sea, y realmente que se da esa posibilidad de empatía. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. El programa ustedes lo llevan a empresas, lo llevan a ONGs, lo llevan a distintas escuelas, universidades. Sí, 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 sí. Por ejemplo, libros de la memoria lo hemos llevado a escuelas y durante los últimos 3 años estuvimos en el sitio de Memoria ESMA haciendo libros de la memoria, que es realmente una actividad increíble para la Noche de los Museos. Y el año pasado hicimos la actividad más grande hasta el momento, con 36 libros humanos había. Eso significa que están en simultáneo, hicimos 2 turnos, ¿no? No es que hay una persona, se sienta, se levanta, sino que había 20 libros humanos en simultáneo hablando con otra gente, ¿no? Y eso también genera como un ambiente. Había un montón de gente que venía y nos decía, ay, ¿puedo reservar mesas? Sí, ahí me llevan, como que pensaban que era un restaurante, un bar, raro, ahí en la entrada de el casino oficiales del sitio de Memoria ESMA. Pero bueno,
Ahí Pato lo dijo con sus palabras. Recupera la palabra como una herramienta pedagógica para erradicar prejuicios a través del diálogo. Ahí está con sus palabras. Ay, Quintín dejó una pregunta. ¿Crees que ahora con el aislamiento social logremos volver a valorar la conversación en persona? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que ya en este momento, o sea, estando encerrados también, ¿no? Hay mucha gente que hoy está hablando por teléfono, cosa que el hablar por teléfono se había perdido, ¿no? Se había perdido muchísimo. ¿Quién lo pone en duda? Es Sí, negativa, sí. Yo creo que un poco el éxito de estos vivos, de que gente se cuelga viendo a dos personas hablar, para mí tiene que ver un poco de eso, porque es un furor el que se está dando de los vivos de dos personas, sean influencers, sean lo que sean, ¿no? Y hay gente que se queda mirando cómo dos personas pueden tener un tópico, pueden tener un tema o pueden simplemente estar dialogando. sí, sí. No, pero además yo creo que, y también hay mucha gente que hoy vive sola y que está como con la abstinencia del diálogo, ¿viste? Yo creo que sí. Bueno, vos sos joven, tenés redes sociales, podés hablar, podemos hacer estas conversaciones, pero hay un montón de gente que no. O sea, yo Claro. pienso en mi papá. O sea, mi papá no tiene celular, no tiene redes sociales, no tiene Netflix, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. hay un montón de gente que no tiene esto. Él tiene teléfono de línea, ¿no? Y al comienzo me decía, yo llamo por teléfono a la gente y ahora me atienden, cosa que no le sucedía nunca antes, ¿no? Y me decía, ay, y la gente ni se acordaba cómo era el sonido de su teléfono de línea, Sonar, porque él claro. llama, Sí, sí. claro. Entonces, sí, yo creo que sí, que se está valorando un montón eso, ¿no? Y además también, me parece que también se está valorando, aunque quizás no lo podamos hacer físicamente, el diálogo con otras personas, porque quizás en este tiempo empezamos a hablar con gente que está más lejos o que está en otros países o que está en otras ciudades y que como que la tenemos presente, bueno, un día sí la voy a llamar, un día lo voy a llamar, pero de repente nos ponemos en contacto nuevamente, ¿no? Ujú. Y eso me parece que también está bueno, ¿no? Por Sí. ejemplo, el otro día fue el cumpleaños de mi tío que vive en Estados Unidos y nos conectamos por Zoom, cosa que nunca habíamos hecho. Claro, O sea, él y él siempre venía vivió allá, cumpliendo desde siempre. él siempre vivió allá, ¿no? Y todos sus cumpleaños yo nunca estuve presente y nunca la familia hizo un Zoom, pero de repente hicimos un Zoom y todos en nuestra casa, sin planificarlo, teníamos una torta. Y Mm, todos prendimos las velitas al mismo tiempo y después sacamos una foto y era re linda la foto porque en todos teníamos velita, ¿no? Y era claro, el cumpleaños de él y todos comimos torta. sí. Pero me Y sí, parece que ahí esas lo que habla es del miedo al contagio. como yo amo el diálogo y el cara a cara, pero veo mucha gente que está disfrutando el no verse con otros. Está Mm. fomentándose el miedo al otro con el contagio, por eso te quería escuchar sobre todo. Sí, yo creo que hay un montón de gente que está aterrada, ¿no? El otro día, por ejemplo, me llamó una señora que es la secretaria en el consultorio de mi papá y mi hermana, que son médicos ellos, yo tengo la oficina ahí, entonces comparto todos los días y no nos vemos hace mes y medio. Y ella me decía, ahora con esto de que los mayores de 70 años no pueden salir a la calle, ¿no? Me decía, pero si una persona mayor de 70 años se enferma, ¿se muere? ¿No? Claro. Porque sí o sí te morís, Sí, sí, porque los está medios el no temor, hablan está la de, incertidumbre.
no hablan de que se recuperan, ¿no? Entonces, bueno, justo y por varias razones me metí en la página de Chequeado, Sí. ¿no? En ese momento. Y en la Te página de vamos a decir, Chequeado, por ahí no todos saben, es una ONG que se dedica a verificar con personas especializadas sobre información que circula en los medios y en el último tiempo también con esto de cuando empezó la pandemia, también empezaron a ocuparse de verificar los mensajes de WhatsApp, ¿no? Y fueron los que salieron a decir que uno de estos WhatsApp, de los primeros que hubo de un hospital, como que salía de un hospital, era información falsa. Bueno, ahí tenemos todo el mundo de la información falsa que hoy es tan claro, fácil de que se propague. claro, bueno, entonces me fijé y ellos hicieron una nota donde está desglosado como por cada franja etaria Ujú. cuál es el porcentaje de la mortalidad, Sí, ¿no? Y decía, entre los 70 y los 80 años, decía 3,4%, ¿no? No es 80% como se dice, sino que es 3,4. Los medios no hablan de un muerto, dos muertos, 10 muertos, 100 muertos, 1000, hay en el mundo 150.000 muertos, ¿no? El otro día yo me estaba fijando y, por ejemplo, en el año 2019 hubo 1.500.000 muertos por accidentes de tráfico, o sea, por accidentes automovilísticos, ¿no? Y hoy en el mundo hay 150.000 muertos, o sea, el 10% nomás. Y acá en Argentina, en la franja de 70 a 80 años, hay un 3,8%. Entonces, yo le decía, yo no sé si hice bien esta cuenta, pero por lo menos para tranquilizarla un poco, digo, si solamente entre la franja del 70 a 80 años hay un 3,8%, entonces el 64,2%, no, no sé, yo me 66, perdí. el 60 y el ay, 96,2% de los adultos entre 70 y 80 años infectados se recuperan. Claro, claro. Pero esa información no nos la dan. ¿Entendés? Solamente te dicen como el número de muertos y que los mayores se mueren, ¿no? Y Sí, la gente está sí, paranoica, y claro, sí. ¿viste? Y después, el otro día salí, bueno, leí una nota que hablaba sobre el flujo del aire cuando vos vas caminando, que no te pegás ningún virus cuando vos vas caminando, porque bueno, X, en el New York Times, salió muy interesante. Entonces, el barbijo, la disposición que salió es acá en Capital, en provincia es otra. Pero en Capital dice que es solamente para ingresar a los locales o a las oficinas del Ujú, Estado, para los medios de transporte y para permanecer, ¿sí? ujú. No habla que cuando estás caminando por la calle te lo tenés que poner. Me paré en un kiosco, yo del lado de afuera, y el vendedor no me quería vender porque no tenía el barbijo puesto, ¿no? Y le digo, pero yo no me tengo que poner el barbijo, yo estoy del lado de afuera de tu kiosco. No, pero bueno, me pongo el barbijo. Mi problema cuando me pongo el barbijo es que se me empañan los anteojos y no veo. O sea, voy caminando y no veo nada porque se me empañan los anteojos. Entonces, bueno, no los puedo usar. Entonces, bueno, pero acá nos re que te fuimos de tema. Sí, 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 pero bueno, había que responder. Hay que responder, sí. Eh, 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 dale. ¿Te parece seguir con charlar sobre recomendaciones, esto del tópico, ¿no? Que nos convocaba hoy de hablar de una comunicación libre de discriminación. Dale, dale. Nosotros siempre lo que decimos, y lo quiero decir como introducción a esto, es que nosotros no es que hablamos de la comunicación libre de discriminación como,
como buenas prácticas o seamos políticamente correctos, ¿sí? A nosotros mucho no nos importa el ser políticamente correcto, sino que para nosotros es importante usar expresiones que no discriminen porque hay que ver cómo cada una de esas expresiones afectan a la persona a la que estamos describiendo, ¿sí? Hay 3 derechos que tienen que ver con la comunicación. Uno es el derecho al acceso a la comunicación, ¿sí? El otro es el derecho a ser fuente de información, o sea, todos tenemos el derecho a ser fuente de información. Y el tercer derecho es nuestro derecho a no ser discriminados, ¿sí? Cuando somos descriptos. Y en ese derecho es en el que nosotros nos paramos para hacer este trabajo y para hacer todos los trabajos que hacemos desde cero, ¿sí? El derecho a no ser discriminados cuando somos descriptos. Entonces, para nosotros es muy importante esto de pensar. Y otra cosa que es importante es la gente que discrimina a propósito porque es discriminatoria o racista. Con esa gente nosotros realmente en este momento no podemos trabajar porque le decimos esto discrimina y no le importa, ¿sí? Pero nosotros hablamos sobre el lenguaje automático, ¿sí? O los automatismos del lenguaje. Esos automatismos del lenguaje son cosas que nosotros aprendimos culturalmente, ¿sí? Son expresiones que discriminan, pero que si no lo pasamos a la conciencia, si no pensamos realmente qué es lo que estamos diciendo, no nos damos cuenta, ¿no? Totalmente. Una de las expresiones más comunes, ¿sí? Que usamos a diario y hoy en este momento de cuarentena también porque nos preocupamos por esa gente, es por la gente que está en situación de calle, ¿no? La expresión más cotidiana es las personas de la calle o los chicos de la calle, ¿no? El de es, le da una pertenencia a la calle que es, o sea, la pertenencia es inamovible, o sea, vos sos de algo, ¿no? Entonces, la comunicación desde el enfoque de derechos humanos, lo que propone, o la expresión que propone es decir persona en situación de calle, ¿sí? Porque la situación tiene un comienzo, tiene un final, y se pueden hacer cosas para modificarlo, ¿sí? La pertenencia no, ¿sí? Yo soy, o sea, me vaya a vivir a otro país o no, yo nací en Argentina, ¿sí? Sí, entonces, esa es como muy clara. Después, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la discapacidad, el lenguaje está sumamente trabajado, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años se hablaba de los discapacitados, ¿sí? Después esa expresión se fue modificando y fue pasando por persona con necesidades especiales, con capacidades diferentes. Hoy se habla de persona con discapacidad, ¿sí? Y inclusive hay distintas tendencias que ya lo están modificando y que hablan de personas con diversidad funcional. La diversidad funcional, ¿qué significa? Que funciona distinto, no es que tiene una discapacidad. Por ejemplo, una persona que es usuaria de silla de ruedas puede perfectamente ir de una esquina a la otra de una vereda usando la silla de ruedas. Entonces no es que tiene una discapacidad para moverse. O sea, lo puede hacer porque tiene la silla de ruedas. Solamente que funciona distinto. Algunos van caminando y otros van rodando, ¿sí? Claro. Pero no, lo que esa expresión busca tiene toda una filosofía por detrás que habla de esto, ¿no? Como de poner en primer plano a la persona. Sí, totalmente. Bueno, y después algunas de las expresiones que usamos, bueno, Matías acá habla de la resiliencia como palabra para lo que menciona Marcela. Claro, hay un montón de expresiones. Una, por ejemplo, que se ve mucho en los medios de comunicación y mucho cuando se habla de personas con discapacidad o, por ejemplo, de personas trans,
es como la historia de superación, ¿no? La historia de superación implica que se parte desde un lugar negativo, ¿no? Y que hay un problema que se supera, ¿no? Entonces, en muchos casos, hay gente que lo piensa y que la verdad es que se siente mal porque la describan como que su vida es una historia de superación, porque ser una persona trans no implica algo negativo, ¿sí? O desde un medio ya se está discriminando pensando que ser trans es negativo, ¿sí? Entonces que es algo que hay que superar, ¿no? Entonces nosotros desde Cero a la Derecha y la comunicación desde el enfoque de derechos humanos lo que propone es hablar sobre historias de vida en primera persona, ¿sí? Es interesante hablar y ver sobre cómo distintas personas viven su vida y cómo resuelven situaciones, pero no necesariamente hablar sobre la superación, porque muchas veces hay un montón de gente que no lo siente como que es una superación, ¿sí? Además, todos tenemos obstáculos, ¿no? Nosotros teníamos un voluntario que era una persona que no tenía brazos, que los había perdido en un accidente, y él se ponía muy mal, y después, bueno, ya como que lo trabajó y ya se reía cuando le ponían, viste, como música toda así, muy solemne, y le decían, ay, yo te miro a vos y me quejo, ¿no? Como, me quejo de mi vida, ¿no? Claro. Y él decía, yo también me quejo porque, viste, le decían, ay no, yo me quejo que me tengo que levantar temprano para, sí, yo también me quejo, decía él, o Sí. ay, me quejo porque me resfrié o me agarré conjuntivitis, y él decía, yo también me quejo por eso, o sea, Sí, sí. no por no tener brazos o no por la situación por la que se atraviese, no es como determinante. Digo, está bueno pensar que cada uno tiene distintas situaciones que tiene que atravesar, pero no tenemos que presuponer que lo que a nosotros nos parece como negativo, le resulta negativo a la otra persona, Bien, bien. ¿no? ¿Tenés alguna otra más ahí para compartirnos en Se dice y no se dice? ¿O crees que pasemos de tema? No, me gustaría hablar sobre otra que justo la hablaba, pero la hablé el otro día también, que es un poco qué es lo que se oculta también, porque el lenguaje no es solo, bueno, seamos políticamente correctos o no nos damos cuenta o como distintas situaciones, sino como Sí. qué es lo que se oculta detrás de las palabras que pronunciamos, ¿no? Una de las expresiones, por ejemplo, es la de prostitución infantil, ¿no? Sin meternos en como la dicotomía de si la prostitución o trabajo sexual o, ¿no? Sin meternos en esa discusión que ya hay, pero ¿qué implica la prostitución? Implica que la persona que ejerce, que vende su sexualidad, lucra, ¿no? Gana dinero. Pero en lo que tiene que ver con prostitución infantil, el niño o la niña nunca es ella la que lucra. Siempre hay un adulto, perdón, no, perdón, siempre hay un adulto que está lucrando, ¿sí? Sí. Entonces, con la expresión prostitución infantil, se borra o se invisibiliza esa explotación por parte de un adulto, ¿sí? Entonces, estaría bueno poder empezar a nombrar las cosas y poder decir explotación sexual infantil y no prostitución infantil, ¿sí? Porque no hay ningún niño o niña que voluntariamente venda su actividad sexual para lucrar. Siempre hay un adulto que lo
lo busca, ¿no? Busca ese lucro. Ahí Sil dice que se nos cortan, yo veo todo bien. ¿Vos, Mache? Yo veo bien también. Sí. Y ahí te decían, ¿crees que la modificación de ciertas palabras del nuevo Código de la Nación es acertada? ¿Cómo ves el de persona física y persona humana? No sé en qué lugar está eso. Si me decís un poco más, te digo, sé que en el nuevo Código Civil hubo mucho cambio en todo lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Ujú. Y los derechos también de los niños, y se habla de persona con discapacidad en vez de discapacitados. Así que me parece que sí hubo un cambio positivo. Yo creo que siempre hay como lugar para mejorar, ¿no? Sí, Siempre. Y además todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? totalmente. Eh, Así que eso me parece que está bueno, ¿no? En algún momento creo que Matías hizo una pregunta que se nos pasó, que hablaba de por qué empezamos a focalizar en temas de género. Ah, sí, es verdad. No sé cuánto tiempo tenemos, Tapi, ¿tenés Nos ahí el relojito? quedan 12, 14 minutos. Ok, bueno. ¿Vos tenés alguna otra pregunta? Yo como para saber de cómo medirme. No, te iba a proponer cerrar con diversidad. Ok. Hablar de Eh, diversidad, que es algo que se está hablando por ahí más ahora y los medios lo están tomando, diversidad e inclusión como ok, concepto. bueno. Bueno, primero respondo género y después cerramos con eso de diversidad. Vos decime cuando queden 6 minutos. Dale. Así, corto. Bueno, el tema, ¿por qué empezamos y empezamos a focalizar temas de género? Porque nos pareció que era una necesidad, ¿sí? No solamente porque, a ver, el movimiento de mujeres está poniendo en agenda y nos está haciendo dar cuenta de un montón de cosas, ¿sí? Una de las discriminaciones más grandes, porque también nosotros empezamos a estudiar, ¿no? Distintos temas. Hay un montón de textos muy interesantes. Uno que a mí me marcó mucho es uno sobre los micromachismos de Luis Bonino, y ese es espectacular porque habla sobre la naturalización de las acciones y actitudes machistas. Pero esas acciones no son solamente ejercidas por los hombres, por sobre las mujeres, sino que nosotras mismas también, ¿no? Cuando me acuerdo, hace un tiempo una amiga nuestra tuvo un hijo varón que le gustaba cocinar y, ay, pero todas las cocinas son rosas, ¿no? Era nuestro pensamiento. Bueno, ¿y qué? ¿Qué sí? O sea, primero sí, está mal que todas las cocinitas sean rosas, pero ¿cuál es el problema de regalarle a un varón un regalo rosa? ¿No? Como que estamos muy seteados para pensar en ciertos roles y estereotipos, ¿no? Entonces, empezar a romper un poco. Una como de las premisas de cero es cuestionar todo, ¿no? Entonces, necesitamos empezar a cuestionar para como empezar a ver qué es esto que teníamos tapado. Después también nuestra misión como organización es desafiar prejuicios, ¿no? Y por eso también vemos que hay muchos prejuicios sobre un montón de cosas que tienen que ver con género, ¿no? Que tienen que ver sobre violencia en la pareja. Hay un montón de violencias que no se hablan, ¿no? En nuestra muestra que tenías puesto, que es una muestra muy interesante e impactante, se hablan sobre todos estos tipos de violencia, ¿no? El abuso sexual en la infancia, por ejemplo, mira, en inglés hay una expresión que no tiene una traducción en castellano. En inglés se habla de date rape, o sea, violación dentro de una cita, ¿no? Y eso es súper interesante de pensar porque en castellano no tenemos
esa forma de expresar esa situación, que hay una violación o hay un abuso por una práctica sexual no consensuada en una cita a la que fuimos voluntariamente, ¿no? O sea, porque está juzgado, bueno, pero si fue es porque quería, ¿no? O hace el año pasado, a principios de año, en Irlanda hubo un caso donde una mujer denunció y acusó a un hombre que la violó, y la abogada defensora del hombre usó como estrategia de defensa para él que ella tenía puesta una bombacha de encaje, ¿no? Entonces, como ella tenía puesta una bombacha de encaje, buscó la relación sexual. Eso implica y hace que nosotras como mujeres no podamos decidir en algún momento determinado que esa relación no la queremos más. O sea, ¿por qué te di un beso y entonces tengo que tener sexo? ¿No? O sea, que si en ese momento me empecé a sentir mal, vos te pusiste más violento, ¿por qué no puedo decidir que la verdad es que eso no lo quiero en este momento? ¿No? O estoy incómoda, o no me gusta el lugar, o me dejaste de gustar vos, ¿no? Entonces, hay un montón de suposiciones que se dan, bueno, y después también todo lo que es la violación intramarital, ¿no? Que no se habla tampoco, no se habla mucho. Hay un montón de países que no lo tienen legislado inclusive. Y si preguntamos a gente mayor que nosotras, gente de, no sé, 50, 60, 70 años, vos les preguntás, y era el deber, ¿no? De una esposa mantener feliz al esposo, porque si no, se va con otra, ¿no? Lo vemos en todos lados, ¿no? Bueno, vos tenés que mantener a tu marido feliz, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de prejuicios que tenemos que romper, prejuicios en cuanto al género que tenemos que romper, ¿sí? Para que nosotras podamos realmente vivir libremente y felizmente, ¿no? Bueno, Matías, avísame si te quedó alguna duda. a mí quedan 8 minutos y me parece que está bueno hablar un poquito de diversidad e inclusión, que es esto que hoy las empresas, que hoy los medios están ya hablando como con mayor asiduidad, es algo que son términos que circulan. Gracias. Bueno, con respecto a lo que es diversidad e inclusión, es súper importante hablar sobre esto. A veces yo le pregunto a mis amigos gracias Lu, yo le pregunto a mis amigos, yo no voy por la vida diciendo que soy heterosexual, ¿vos por qué tenés que salir del closet? ¿No? ¿Por qué? Ah, pero tenías que avisar, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Está bueno eso? ¿Está bueno como la salida? Yo no digo que haya que ocultarlo, pero ¿es necesario que una persona gay lo diga? Bueno, obtengo un montón de respuestas, ¿no? Gente que dice que sí, gente que dice que no. Pero bueno, la mayoría de las personas lo que dice es, para que lleguemos al momento de que no haga falta decirlo, muchos lo tenemos que decir, ¿no? Tenemos que llegar a ese momento en el que no haga falta, claro. ¿sí? Vos imaginate que un montón de gente y durante un montón de años fue perseguida, fue detenida, solamente porque era un hombre que le gustaban los hombres o eran mujeres que le gustaban las mujeres. O sea, vos pensás que era ilegal, hasta hace muy pocos años era ilegal vestirse con ropa que le correspondía al otro sexo, o sea, ser una persona trans era ilegal, tenían que estar ocultas, ¿no? Y esto hace menos de 10 años, te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es muy importante poder visibilizar, porque lo que no se visibiliza no existe,
¿sí? Ujú. Entonces, Fundamental. Creo que eso, para que nos quede acá, ¿no? Lo que no se visibiliza no no tiene lugar. existe. No. Claro, entonces me parece súper importante que las empresas, por ejemplo, estén empezando a trabajar temas de inclusión, ¿sí? De inclusión de la diversidad. Después, otra cosa, por ejemplo, en una de las actividades que fuimos a una empresa, justo a Pato, una persona le preguntó, pero ya no se pueden hacer más chistes, como todos se ofenden, ¿no? Un Y comentario muy nosotros, común por estos días, ¿no? claro, claro. Y nosotros hablamos bastante sobre los chistes, ¿no? ¿Qué es un chiste? ¿Qué es lo que te causa gracia? O sea, un chiste cuando denigra a otra persona no es un chiste, Sí, ¿sí? cuando Cuando hace vos, sentir mal al eh, otro, ¿no? Cuando incomoda. claro, cuando estás insultando a otra persona, no es un chiste, ¿sí? No es gracioso. Entonces, sucede en empresas que no tienen una política de diversidad importante y practicada, que hay comentarios o se dicen cosas, o quizás en un grupo de trabajo donde no hay o no se sabe, ¿sí? Que hay alguna persona del colectivo LGBTI, vos puto, ¿viste? Y de repente es como la otra persona se puede sentir ofendida y, no, pero yo no se lo dije a él, ¿no? Pero no importa, ¿sí? No importa a quién lo estás diciendo, sino que lo que importa es, primero, que lo estás pensando, que usas ciertas palabras como insulto, que estás haciendo ciertos chistes que te causan gracia en lugares públicos donde puedes afectar a otras personas. Entonces es muy importante como para generar buenos equipos de trabajo esto. Después también se ve que la diversidad, y esto sí nos queremos meter en temas más corporativos, la diversidad mejora la productividad en las empresas porque genera distintos puntos de vista, distintas formas de resolver distintas situaciones, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Y después, no sé si vos me hiciste toda esta intro para que hables sobre la palabra inclusión o no, pero bueno, nosotros desde cero buscamos evitar el uso de la palabra inclusión porque hablamos sobre sin discriminación, ¿no? Situaciones sin discriminación, comunicación sin discriminación, empresas sin discriminación o libres de discriminación. Porque la idea de inclusión viene unida a la idea de exclusión, y la exclusión es la discriminación y el ejercicio del poder, ¿no? Yo decido quién está excluido, o sea, yo tengo todos los privilegios porque soy blanca, porque soy clase media, porque no tengo una discapacidad, soy mujer, ahí la cagué, pero soy cis, entonces tengo un privilegio más. Eh, entonces, el tema de la exclusión eh, lo que genera es que yo pueda decidir y digo, ah, bueno, no, pero mi grupito es el mejor, ¿no? Y vos, pobrecito discapacitado, vení que yo te voy a ayudar, ¿no? No está bueno esa, o sea, que la persona con discapacidad tiene, o sea, quizás tiene una discapacidad física o, no sé, yo pienso, los anteojos yo me los saco y no veo nada, no veo qué es lo que escriben ahí las personas, me tengo que acercar ahí, veo un buen punto que dice sí, pero si no, yo no veo nada, pero puedo usar anteojos y entonces los anteojos me permiten ver y entonces como está tan naturalizado el uso de los anteojos ya no es una discapacidad. Digo, ¿en qué momento va a estar tan generalizado el uso de la silla de ruedas como para que se vea que no es una discapacidad? Sí, sí, ¿No? sí. Eh, Así Nos que, queda un minuto. Si querés, seguimos unos minutitos más o si querés, cerramos. como vos quieras, como nuestro público quiera, nos debemos a nuestro público, así que si quieren hacer preguntas, ahí Sil había preguntado también una pregunta bastante larguera, ¿no? Sobre el lenguaje inclusivo.
Bueno, termina en 26 segundos, si querés nos conectamos, le respondés así y vemos si aparece otra, dale. Dale, dale, Hacemos perfecto, esto. buenísimo. Quedan, Dale, sí, 16 segundos, vamos, ahí corto. sí, corta.